Las 11:39. Se abre la sesión pública ordinaria número 17 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, por lo que se solicita a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del día, Colima, 18 de enero del 2021, 11 horas. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria de quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 16, celebrada el 11 de enero del 2021. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la aprobación de la minuta de reforma constitucional en materia de la nacionalidad mexicana de hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante y de Protección y Mejoramiento Ambiental, correspondiente a adicionar un último párrafo a la fracción novena del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Octavo, asuntos generales. Noveno, convocatoria a sesión ordinaria. Y décimo, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está en la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día se propone favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De conformidad al segundo punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Almalicet Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina, ausente con justificación. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernández Camilla Velasco, ausente con justificación. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Diputada María Isabel Martínez Flores. Diputada Alicia Rodríguez Soriano. Diputado Manuel Rubén Cervera García. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Presente. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Obregón, la de La Voz, presente. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 20 diputados, faltando con justificación 5 de ellos. 5 diputados.
Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con 44 minutos del día 18 de enero del año 2021, declaro formalmente instalada la sesión ordinaria número 17 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 16, celebrada el día 11 de enero del año 2021. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 184, fracción cuarta y 186, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión pública ordinaria número 16. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicación de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 184, fracción quinta, 186, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta a las señores y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente por vía electrónica. Adelante, compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, solamente para solicitar copia en físico y se me haga llegar en el transcurso de la presente sesión el documento dentro de la síntesis de comunicación enlistada con el número 2 de esta sesión con fecha 12 de enero del 2020 referente a una acción de inconstitucionalidad aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de menoscabo hacia esta soberanía. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. Instruyo a la Secretaría haga de entrega de las copias de los documentos solicitados por el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Al no haber observaciones respecto a los índices de comunicación, se le tiene por conforme con la misma. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la aprobación de la minuta de reforma constitucional en materia de la nacionalidad mexicana, de hijos de padres mexicanos, de padre mexicana o de padre mexicano. Tiene la palabra el diputado Carlos César Farías. Se le da el uso de la voz a la diputada Remedios. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, compañera diputada, para que dé lectura. Diputado presidente, en virtud de que los dictámenes que forman parte del orden del día de la presente sesión ya fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria y enviados previamente por vía electrónica a las y los diputados que con fundamento en los artículos 132, segundo párrafo, 138, 139 y 140 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito muy atentamente someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de leer únicamente un resumen de los dictámenes enlistados en los puntos sexto y séptimo del orden del día previamente aprobado. Con fundamento en lo previsto del párrafo segundo del artículo 182 del reglamento de la Ley Orgánica, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta efectuada por la diputada Remedios Olivera. Relativa a leer de manera resumida los dictámenes señalados en los puntos sexto y séptimo del orden del día previamente aprobado, toda vez que los mismos fueron publicados para el conocimiento de los integrantes de esta Asamblea y de la población en general en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso, y tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia y toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 45, fracción 19ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes enlistados en el orden del día de esta sesión, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara publicitados los dictámenes de referencia y por lo tanto aprobada la propuesta anterior, debiendo continuar con el uso de la palabra la diputada María Remedios Olivera para llevar a cabo la lectura del dictamen de manera resumida y en los términos aprobados.
Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, compañera diputada. Dictamen número 104, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondientes a la aprobación de la minuta de reforma constitucional en materia de la nacionalidad mexicana de hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por la que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Honorable Congreso del Estado de Colima, con fecha 14 de diciembre del año 2020, recibió el oficio número DGPL 64-11 8-4728 de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Mediante el oficio número DPL, diagonal 187, 2021 del 7 de enero de 2021, con base en lo dispuesto en el artículo 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes a reunión de trabajo a celebrarse a las 11 horas del día 13 de enero de 2021 en la sala de juntas profesor Macario G. Barbosa, a efecto de analizar, discutir y en su caso dictaminar la minuta que nos ocupa. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedimos a analizar el análisis de la minuta. Leída y analizada la minuta con proyecto de decreto en comento, las diputadas y los diputados que integramos esta comisión sesionamos efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento de los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de aprobación de reformas constitucionales por las legislaturas de los estados, primer párrafo del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, 13, 55, fracción primera, 56, fracción sexta, en relación con el 57, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Esta comisión legislativa es competente para conocer y dictaminar respecto de la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Segundo, esta comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la misma, coincide en todos los términos con la citada reforma constitucional, pues tiene como finalidad el homologar el derecho a una nacionalidad a las y los hijos de padre o madre mexicanos que nazcan en el extranjero. Tercero, cabe destacar que el derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental que comprende el derecho de cada persona a adquirir, cambiar o retener una nacionalidad. El derecho internacional de los derechos humanos estipula que el derecho de los estados a decidir quiénes son sus nacionales no es una prerrogativa absoluta y que en particular los estados deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en lo tocante a la concesión o la retirada de la nacionalidad. De ahí la obligación del Estado mexicano en brindar y garantizar este reconocimiento de derecho fundamental a los hijos de madre o padre mexicano nacidos en el extranjero. En numerosos instrumentos internacionales la figura una prohibición general y explícita de la privación arbitraria de la nacionalidad. En particular, cabe señalar que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula explícitamente que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad. En su resolución 50/152, la Asamblea General también reconoció la índole fundamental de la prohibición de privación arbitraria de nacionalidad. Lo anterior nos vislumbra que de no llevarse a cabo la citada reforma en el Estado mexicano, se encontraría en una violación a los derechos fundamentales y a diversos preceptos internacionales,
inclusive en un estado de discriminación de verdaderos mexicanos. Por ello, la importancia de aprobar en los términos propuestos la reforma al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, de la misma manera, nuestro marco normativo mexicano reconoce dicho derecho fundamental en su 8º párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: artículo 4. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En ese tenor, dicho derecho tiene implícitamente el reconocimiento a una nacionalidad, lo que se encuentra acorde a la reforma propuesta y que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado firme en diversos criterios, como es el siguiente: derecho a la identidad de un menor no solo lo constituye la posibilidad de recibir información sobre su nombre, nacionalidad y filiación, pues a partir del reconocimiento de estos derechos se pueden derivar otros. Quinto, en ese contexto, nuestra legislación hace el mismo reconocimiento de ese derecho humano en sentido armónico a la Constitución Federal y a los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Por ello, nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala lo siguiente: artículo 2. Toda persona tiene derecho, segundo, a una identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, lo que resulta aplicable y razonable en la aprobación de la presente minuta, buscando con ello un marco legal adecuado a reconocer dicha prerrogativa de los hijos de padre o madre mexicano. Sexto, por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora propone la emisión del presente instrumento en sentido positivo, planteando así la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda, inciso A, del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Minuta, proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. Artículo único. Se reforma la fracción segunda del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Inciso A. Son mexicanos por nacimiento. Fracción segunda. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se emita el decreto correspondiente y se informe de su aprobación al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de los presidentes de la respectiva mesa directiva, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en sus domicilios oficiales. Atentamente, Colima, 13 de enero de 2021, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputada María Remedios Olivera Orozco, presidenta; diputada Alma Lisset Anaya Mejía, secretaria; diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario; diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal; diputada Rosalba Farías Larios, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada María Remedios. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 182 y 186, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señores y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.
Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 182 y 186, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los señores y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 144, fracción cuarta, inciso B del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en un mismo acto, en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo resolutivo, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no se compone de un solo artículo resolutivo, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Micrófono. Vladimir Parra, a favor. Blanca Liviera, a favor. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Mayra Villalbazo, a favor. Carlos Farías, a favor. Gretel Kulin, a favor. Manuel Severa, por la afirmativa. Rodríguez Soriano, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Isabel Martínez, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Memo Toscano, a favor. Rodríguez, a favor. Entero, por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederá a votar la mesa directiva. Berber Corona, a favor. Marta Mesa, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informó a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra, así como 0 abstenciones del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a la lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante y de protección y mejoramiento ambiental correspondiente, adicionar un último párrafo en la fracción novena del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el diputado Carlos César Farías. Muchas gracias, presidente. Adelante, compañero diputado. Con su venia. Dictamen número 103, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, correspondiente a adicionar un último párrafo a la fracción novena del artículo 2
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Honorable Congreso del Estado, presente. A las diputadas y diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante y de protección y mejoramiento ambiental, nos fue turnada para su estudio y análisis. Permítame, compañero diputado. Se le solicita a los compañeros diputados el debido respeto para continuar con la siguiente sesión. Adelante, compañero diputado César Farías. Muchas gracias, presidente, con su venia. Para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa suscrita por el diputado Carlos César Farías Ramos, por la cual se propuso adicionar un último párrafo a la fracción 9ª del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Mediante oficio DPL/1456/2020, los ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado, turnaron a las comisiones legislativas de estudios legislativos y puntos constitucionales de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante y de protección y mejoramiento ambiental, la iniciativa suscrita por el suscrito diputado Carlos César Farías Ramos, para efectos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación al numeral 129 de su reglamento. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes y a quienes conforman las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante y de Protección y Mejoramiento Ambiental a reunión de trabajo a celebrarse a las 10 horas del día 13 de enero del año 2021 en la sala de juntas Profesor Macario G. Barbosa, a efecto de analizar, discutir y en su caso dictaminar la iniciativa que nos ocupa. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminamos procedimos a realizar un análisis de la iniciativa. Leída y analizada la iniciativa con proyecto de decreto en comento, las diputadas y los diputados que integramos estas comisiones legislativas sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, con fundamento en los artículos 55, fracción primera, 56, fracción sexta, 13, 14, en relación con el 57, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 53, fracción primera, 60, fracción 14 y 61, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión legislativas son competentes para conocer y dictaminar respecto de la iniciativa a reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia ambiental. Segundo, estas comisiones que dictaminan, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa con proyecto de decreto descrita en el antecedente 1, observamos que tiene como objeto el de erigir un instrumento para garantizar un estado fundamental en el Estado de Colima, cuya prerrogativa es contar con un medio ambiente sano. Ahora bien, desde la óptica de las comisiones legislativas que intervienen en el presente proyecto, la iniciativa que se discute tiene dos principales efectos jurídicos. Por un lado, y como citamos en el anterior párrafo, corresponde a una prerrogativa inherente a los seres humanos, pero por otro lado corresponde a la virtud y el derecho que tiene la naturaleza a su protección, conservación y restitución. Sin duda, el objeto que persigue la reforma guarda estrecha relación con otros derechos fundamentales, constituyéndose como una garantía
adicional para el goce de estos, atendiendo al principio de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios materiales y culturales están vinculados con la naturaleza. Tercero, en ese análisis desarrollado por estas comisiones dictaminadoras citamos la base jurídica que se encuentra reconocida como un derecho humano en el 5º párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice, artículo 4, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño, deterioro ambiental que se genere podrá provocar responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En ese sustento constitucional es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales, tal y como lo señala el arábigo primero del máximo ordenamiento citado. Partiendo de ese derecho universal, nuestro marco legislativo local establece en su fracción 9ª del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar, cuyo texto fue actualizado mediante una reforma que llevó a reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho emanado de la obligación de respetar su existencia, restauración y la regeneración de sus ciclos naturales. Esto mediante el decreto 113, aprobado por esta misma soberanía y publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 3 de agosto del año 2019. Asimismo, el ordenamiento 12 de la Constitución local señala que todas las autoridades, dentro del marco de sus atribuciones, están obligadas a vigilar y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como a promover una adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad. Cuarto, con todo lo anterior, podemos ir concluyendo que consideramos viable el objeto que busca la iniciativa analizada en este instrumento, en razón a los fundamentos constitucionales, federales y locales citados, puesto que el objeto que se persigue ya se encuentra implícito en dichas normas. Lo antes señalado nos lleva a determinar que la reforma que se propone es una armonización del ordenamiento constitucional federal y local y que constituye la base general de la norma para su ley secundaria. Por todo lo antes expuesto y fundamentado, estas comisiones dictaminadoras vemos una área de oportunidad para mejorar sustancialmente el proyecto que nos ocupa, por lo que hicimos uso de la facultad consagrada en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Quinto, finalmente, estas comisiones dictaminadoras resolvemos la procedencia de la iniciativa que nos ocupa, pues se dimensiona que esta reforma es un mecanismo más para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, así como también representa un apego estricto a los demás derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, que se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un último párrafo a la fracción novena del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue. Artículo 2. El Estado generará acciones para garantizar a toda persona el goce de un medio ambiente sano y seguro, conservar lo óptimo para el desarrollo y bienestar de la población, realizando labores de protección, defensa, preservación, restauración y mejoramiento ambiental, garantizando así la vida, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Transitorio primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Segundo, quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente decreto. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicitamos que a través de la Oficialía Mayor se dé el trámite correspondiente. Así lo dictaminaron las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales integradas por la diputada Remedios Olivera Orozco, diputada Alma Lisset Anaya Mejía, diputado Guillermo Toscano Reyes, diputado Luis Fernando Antero Valle y diputada Rosalba Farías Larios. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, presidida por un servidor, diputado Carlos César Farías Ramos, diputada María Guadalupe Berber Corona, diputada Rosalba Farías Larios, diputada Remedios Olivera Orozco, diputada Gretel Culin Jaime y diputada María Isabel Martínez Flores y diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, así como la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, integrada por la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, diputado Vladimir Parra Barragán y un servidor, diputado Carlos César Farías Ramos. Es cuanto, presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 182 y 186, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción cuarta, inciso B del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea en un mismo acto, en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo resolutivo, el contenido del documento que nos ocupa. Antes de este, pido a la Secretaría tome la votación correspondiente de discutir el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de un documento que nos ocupa, en el entendido que, como se compone de un solo artículo resolutivo, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa. Vladimir Parra por la afirmativa. Blanca Livier por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Mayra Villalbazo a favor. Carlos Farías a favor. Rodríguez a favor. Gretel Kulin a favor. Manuel Cervera por la afirmativa. Remedios Olivera por la afirmativa. Isabel Martínez a favor. Rosalba Farías por la afirmativa. Antero por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa por la afirmativa. Herbert Corona a favor. Rogelio Salinas a favor. Le informó usted, diputado presidente, que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a los asuntos generales, se le cederá el uso de la palabra a las y los diputados que hayan registrado sus participaciones para la presente sesión ante esta mesa directiva, atendiendo al orden de registro. Y se le concede el uso de la voz al diputado Guillermo Toscano Reyes. Ya. Conforme al orden del día de asuntos generales, se le concede el uso de la voz al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Con el permiso de la presidencia, saludo a la mesa directiva, compañeros diputados y compañeras diputadas que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación. He solicitado el uso de la tribuna con el objeto de hacer un exhorto, y aquí recalco, respetuoso, a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de comunicaciones, transporte y movilidad, para que se cumpla en tiempo y forma, sin dilación alguna, con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que las dos iniciativas que se encuentran en estudio, análisis, referente a reformar la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, presenten el dictamen respectivo al Pleno para su aprobación o desaprobación, con el fin de darle certidumbre y legalidad a las sociedades cooperativas de mototransportes denominados mototaxis, y no se siga violentando la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Por qué menciono esto? Porque con fecha 11 de mayo del año 2020 fue recibido y turnado a las comisiones dictaminadoras en mención la iniciativa de reforma del titular del Ejecutivo del Estado para que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Asimismo, con fecha 11 de octubre de ese mismo año 2020, fue turnada también una iniciativa de decreto que presentó en tribuna en voz del compañero legislador Francisco Rodríguez García y rubricado y acompañado por los legisladores y la legisladora Gretel Kulin Jaime y Luis Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, referente a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Y si hacemos cuentas, tal y como lo prevé el numeral 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el término para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo ya venció, pues del 11 de mayo del 2020 al 11 de enero del 2021 ya son 8 meses. Y por otro lado, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de 11 de octubre, que se turnó al 11 de enero, son 3 meses.
también ya se agotó el tiempo. En reunión que el de La Voz tuvo mediante asamblea, invitación a las sociedades cooperativas de Mototransportes Unidos de Colima, donde estuvieron presentes los coordinadores de los mototaxis de Manzanillo, Tecomán, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Armería, Colima, Villa de Álvarez y Minatitlán, externaron su real preocupación porque este Congreso del Estado no ha dictaminado esas dos iniciativas, donde una de ellas propone negar el registro de la ley de mototaxis y la otra iniciativa propone su regulación y el registro legal, para que quede asentado en la ley de movilidad la presentación del servicio de mototaxis. Debiendo recordar que en esta 59 legislatura, mediante fecha 22 de octubre del año 2020, aprobó la minuta de reforma constitucional a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, donde quedó asentado en dicha reforma el reconocimiento como un derecho humano de toda persona a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, salvaguardando y teniendo acceso a la movilidad y seguridad vial de las personas que se desplazan diariamente por territorio nacional y estatal. Con ello, el desplazamiento, ya sea peatonal, de los ciudadanos y ciudadanas en vehículo particular de servicio público, automotor o en bicicleta, camión urbano, en vehículo automotor privado, Uber o chofer pro, etcétera, y en mototransporte denominado mototaxi, ya es un derecho humano universal que tienen todos los mexicanos y colimenses de desplazarse diariamente de un lugar a otro. Por eso exhorto a las comisiones de estudios legislativos y de movilidad y transporte de esta 59 legislatura que dictaminen esas dos iniciativas, generando con ello la certidumbre legal a las personas propietarias de los mototaxis, así como a los ciudadanos que los utilizan como un medio de transporte para trasladarse de un lugar a otro. Y de no ser así, que dichas comisiones legislativas ejerzan el trámite que se establece en el artículo 79 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que sea la mesa directiva en turno que informe al Pleno de este Congreso de los motivos por los cuales se ha estado impidiendo presentar el dictamen que atiende a esas dos iniciativas de decreto, que se han turnado para su estudio y análisis, y esas mismas comisiones que no han tenido bien a dictaminarlas. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Con el siguiente orden del día, en punto legislativo, se le concede el uso de la voz al diputado Guillermo Toscano Reyes. Muchas gracias, compañero presidente, integrantes de la mesa directiva. Adelante, compañero diputado. Compañeras y compañeros diputados, diputadas y diputados que integran la 59ª legislatura, a través de este comunicado les informo que el día viernes 8 de enero del año en curso recibí dos oficios, números INE, /COL, /JLE, /0017, /2021 y INE, /COL, /JLE, /0021, /2021, dirigidos al presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y suscritos por el ciudadano Luis Zamora Cobian, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, mediante los cuales notifica dos resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En la primera se fijan los mecanismos y criterios tendientes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad, y la segunda se emiten los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral, ambas en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, y en cuyos puntos resolutivos se exhortan a las y los diputados que decidan ejercer su derecho a la elección consecutiva para que se abstengan de utilizar expresiones, símbolos, logos e imágenes para promocionar su imagen o su plataforma política,
para la promoción del voto a favor o en contra de algún determinado partido político, coalición, aspirante, precandidatura o candidatura y cumplan con las obligaciones inherentes a su cargo. Asimismo, se insta a las y los legisladores para que eviten la difusión de propaganda que se realice o divulgue en cualquier medio que implique promoción o posicionamiento de una persona para la obtención de una candidatura de manera anticipada a los tiempos establecidos y, en su caso, el voto en los procesos electorales locales y federales. En virtud de lo anterior, se conmina a las y los compañeros legisladores quienes aspiren a la elección consecutiva para que se cumplan con los lineamientos que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Comunicación Social, los criterios establecidos tendientes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad, los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral 2021 y demás disposiciones legales aplicables en materia electoral. Finalmente, quiero hacer de su conocimiento que la información anteriormente expuesta les ha sido enviada vía correo electrónico a cada uno de ustedes para su cumplimiento, garantizando con ello a la sociedad colimense que la próxima contienda electoral transite en un proceso libre, auténtico y transparente basado en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Es cuanto, compañero presidente. Adelante, gracias, compañero. Del mismo modo, quiero también hacer uso de este espacio para fijar un posicionamiento en el tema de los mototaxis. Es un tema que, como lo expuso el que me antecedió, debemos de dar certeza y debemos ya de transitar en el tema de la dictaminación de una u otra iniciativa. Yo considero que dentro de la pluralidad que existe en este Congreso del Estado, debemos de fijar los posicionamientos en cada una de las dos iniciativas, a favor o en contra, pero debemos ya empujarlas. Es tiempo de poder dar certeza al transporte público en el Estado de Colima y de poder, como Congreso del Estado, tener por consumado alguna de estas dos, ya sea la que nos envió el Ejecutivo o la otra que propone el diputado Francisco Javier, pero debemos, sobre todo, ya de poder trabajar en ello. Yo considero que si la Comisión de Movilidad se puede poner ya con un tiempo haberlo trabajado el tema, pero que una se encuentra en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y para poder trabajar en ello, yo los conmino a que podamos tomar cartas en el asunto. Es un asunto de relevancia, es un asunto que los compañeros transportistas y sobre todo la ciudadanía en general están esperando que tomemos una determinación en este tema. Por eso, este posicionamiento para poder trabajar en el tema del transporte público en lo referente a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. ¿Es cuanto, compañero presidente? Gracias, compañero diputado Guillermo Toscano. Con el siguiente orden del día, con relación a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Araceli García Muro. Gracias, diputado presidente. Adelante, compañera diputada Araceli. Con permiso de la venia, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos sigue por los diferentes medios digitales, hago uso de la tribuna para dar lectura a un pequeño resumen, puesto que ya se encuentra en sus correos electrónicos con anticipación la iniciativa presente. La iniciativa va enfocada a la mala praxis que puede llegar a existir en los médicos. Y de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mala praxis, mala práctica médica, se ha acuñado para señalar conductas inapropiadas del profesional frente a un paciente y que no sigue las normas o pautas que señala la Lex Artis Médica.
pero no hay aquí un error de juicio, sino que o la actuación del médico que está en posesión de los conocimientos y habilidades no ha sido diligente, o éste ha actuado con impericia e imprudencia o dolo frente a una situación clínica para la cual no está capacitado. Este tipo de conducta médica constituye un error médico inexcusable y el profesional debe responder por esta conducta inapropiada. Por tanto, la responsabilidad profesional está subordinada a la previa acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios, independientemente del resultado. Si bien nos encontramos en tiempos de una pandemia y es de enaltecer el gran trabajo que realizan los médicos, es verdad que no podemos dejar obviar que pudiera existir una mala práctica. Es fundamental que establezcamos en nuestra ley este suceso para que se pueda dar curso en la Fiscalía y sea este órgano constitucional autónomo el encargado de darle seguimiento a la investigación. La iniciativa se reduce a adicionar el artículo 217 bis del Código Penal para el Estado de Colima. En virtud de lo siguiente, es que se tenga bien por agregar en el diario de los debates de manera íntegra la presente iniciativa y enviarla a las respectivas comisiones. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañera diputada Araceli García Muro. Se manda a estudios legislativos y puntos constitucionales a Comisión de Salud y Bienestar Social. Conforme al orden del día, en asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Sí, compañero. Sí, de favorcito. Gracias, presidente. Adelante, compañera diputada Blanca Livier. La presente iniciativa que se va a presentar es un proyecto de decreto que constituye una propuesta de reformar la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima para ampliar el espectro protector del artículo 185 de la legislación. Esto es a favor de los derechos humanos de las y los colimenses. La siguiente exposición de motivos. Durante muchos años se ha venido llevando a cabo una práctica inconstitucional por parte de elementos de seguridad pública estatales y de agentes de tránsito municipales en diferentes estados de la República, consistente en la retención de placas, tarjetas de circulación, licencias de manejo e incluso el aseguramiento o inmovilización o arrestre del propio vehículo para pretender con ello garantizar el pago de una multa o infracción de tránsito. Esta práctica, recogida y plasmada incluso en muchas leyes estatales y reglamentos municipales de tránsito y vialidad, es violatoria de los derechos humanos más fundamentales a la propiedad, a la legalidad y a la seguridad jurídica, además de constituir una sanción desproporcional y abusiva para los fines que se pretende seguir. Tan es así que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto una serie de controversias en las cuales ha manifestado que es inconstitucional la posibilidad de que autoridades estatales o municipales retengan la garantía de pago. Las placas, las tarjetas de circulación, las licencias de manejo, incluso el aseguramiento o inmovilización o arrestre del propio vehículo con el pretexto de pretender con ello asegurar el pago de una multa o infracción de tránsito. Lo resuelto por el Tribunal Constitucional en septiembre del 2019
Al analizar tal mecanismo contenido en la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, así como también en diversos jueces del Poder Judicial Federal en relación con las leyes de tránsito y vialidad de los estados de Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Esto ha generado que diversos congresos locales como el de San Luis Potosí, Durango y el de Nuevo León reformen sus ordenamientos jurídicos en materia de tránsito, movilidad y vialidad a fin de erradicar esta práctica inconstitucional y violatoria de los derechos humanos que sigue contenida en muchos reglamentos municipales de tránsito. Y en el estado de Colima, ya desde el 2014, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima emitió una recomendación con número 6/2014 señalando que el municipio de Colima se estaba llevando a cabo estas prácticas inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos a la legalidad. Nuestra legislación estatal en materia de movilidad sustentable para el estado de Colima, que vino a abrogar la Ley de Transporte y de Seguridad Vial del estado de Colima, sí contiene una disposición expresa que prohíbe la retención de los documentos de identidad, como las placas, las tarjetas de circulación y las licencias para conducir en caso de infracción a esta ley o a los reglamentos municipales de tránsito y vialidad. Sin embargo, en un análisis comparativo e integral de las más recientes reformas legislativas en materia, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia al respecto, resulta evidente la necesidad de una reforma para que el artículo 185 de la Ley de Movilidad Sustentable para el estado de Colima adquiera un carácter más protector de los derechos humanos de las y los colimenses, que abarque no solamente la prohibición de la retención de los documentos de identidad, sino que abarque también la prohibición expresa de la posibilidad de inmovilizar o arrastrar los vehículos al corralón, con el fin de pretender garantizar el pago de una multa o infracción de tránsito. Es por ello que en virtud de los fundamentos y razonamientos antes expuestos, vengo a este pleno para presentar la siguiente iniciativa de reforma. Los fundamentos jurídicos en los que se apoya la presente iniciativa son constitucionalmente los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 33, fracción 2 y 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reordenada y consolidada en relación con los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 122 y 123 de su reglamento. Por cuanto hace la fundamentación convencional, la materia de la iniciativa tiene el sustento legal en los siguientes instrumentos internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, numeral 2, artículo 17, Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículo 23. Texto de la iniciativa que se propone el siguiente decreto. Artículo primero, se reforma el artículo 185 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima para quedar de la siguiente manera. Artículo 85, prohibición de retener o quitar documentos de identidad y de inmovilizar o arrastrar vehículos con el fin de pretender garantizar el pago de una multa. Los comprobantes de registro, las placas, las tarjetas de circulación, así como las licencias o permisos para conducir circunscritos a unidades automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser retenidos o quitados por infracciones a esta ley o a los reglamentos municipales de tránsito y vialidad, bajo el argumento de que constituye una forma de garantía de pago de una multa, así como tampoco podrán ser retenidos, inmovilizados o arrastrados los vehículos en la misma hipótesis prevista. Transitorios único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el periódico oficial del Estado de Colima. Atentamente, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto. Gracias, compañera diputada Blanca Livier. Se turna a estudios legislativos y puntos constitucionales. ¿Perdón? Es una iniciativa que se turna, compañero diputado. Al final de los puntos, ¿le parece? Se turna a estudios legislativos y puntos constitucionales y Comisión de Comunicaciones, Transporte y Movilidad. Con el siguiente orden del día, en relación a asuntos generales, se le concede el uso de la voz al diputado Vladimir Parra Barragán. Con su permiso, presidente. Adelante, compañero diputado Vladimir Parra. El suscrito diputado Vladimir Parra Barragán, integrante de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Colima y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. El pasado viernes 15 de enero, a través de un comunicado oficial, el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, informó a sus trabajadores que no sería posible depositarles este día, la primera quincena de enero, debido a la falta de recursos provenientes del gobierno del Estado de Colima y del gobierno de México. Aquí está el comunicado oficial que se presentó, el cual pues es incorrecto, porque gobierno del Estado sí adeuda a la Universidad de Colima casi 200 millones de pesos, pero el gobierno federal no adeuda ni un solo peso. Quiero que quede bien claro que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha cumplido con los trabajadores de la universidad y no se le debe ni un peso. Al contrario, se está al corriente de los pagos. Hay un convenio, y eso lo sabe el rector. No lo dice, pero sí lo sabe. Ese convenio se firma cada año en enero. Y el convenio, que aquí lo tengo, establece que la federación hace las administraciones mensuales. No dice en qué fecha. No dice qué día del mes, solamente dice que las tiene que hacer mensuales. Y así ha cumplido el gobierno federal, lo cual no ha sido así por parte del gobierno del Estado. Entonces, primero quiero aclararle al rector, pues que está equivocado, porque la federación no ha incumplido en ningún momento el pago y las aportaciones a la Universidad de Colima. Por lo tanto, el único responsable de la falta de pago a los trabajadores es el gobernador Ignacio Peralta y el rector José Eduardo Hernández Nava. Insisto, que en vez de cobrarle a el gobernador, aceptan aquí espadas de regalo de los conquistadores. Es una vergüenza, lo dijimos en su momento, y bueno, pues la historia en muy poco tiempo nos está dando la razón. Ante esto, en primer término, nos solidarizamos con los trabajadores de la Universidad de Colima, ante el recurrente atropello de sus derechos, ante la falta de certidumbre en pago de sus prestaciones. ¿Sí pueden checarlo el sonido? Porque le bajaron. ¿Sí? Ante esto, en primer término, nos solidarizamos con los trabajadores de la Universidad de Colima ante el recurrente atropello de sus derechos,
ante la falta de certidumbre en el pago de sus prestaciones y ante las reiteradas violaciones a su contrato colectivo. Es lamentable que esta situación ocurra, sobre todo en el contexto actual de la pandemia. Por otro lado, ante las afirmaciones del rector José Eduardo Hernández Nava respecto de las causas de esta situación y ante su desvergüenza para admitir los malos manejos que han existido en su administración, quiero precisar algunos puntos. En el año 2016 se firmó un convenio por parte de las autoridades de la SEP, del Gobierno del Estado y de la Universidad de Colima, que se ratifica año con año mediante los correspondientes anexos de ejecución. En este convenio se establecen los montos que se deberán transferir mes con mes a la Universidad de Colima por parte del Gobierno de México y del Gobierno del Estado. En este sentido, el año pasado el Gobierno de México realizó las transferencias a la Universidad de Colima conforme en los términos pactados en ese convenio, realizando la última transferencia el 15 de diciembre pasado y cumpliendo con ello la totalidad del convenio. En total, el Gobierno de México le otorgó a la Universidad de Colima un monto de 1,591 millones de pesos, que fueron otorgados mes con mes sin retraso alguno. Esos convenios de ejecución se firman cada año entre los primeros días del mes de enero y el primer depósito se realiza a finales de este mes. Por lo tanto, que al día de hoy el Gobierno de México no haya depositado lo del mes de enero no es una situación irregular de ninguna forma. Así se ha venido realizando desde hace varios años, por lo que el Gobierno de México seguramente, como el año pasado y el anterior a este, realizará el depósito antes de que termine el mes, apegándose a los plazos que el convenio establece. En cambio, el Gobierno del Estado el año anterior tan solo transfirió 221 millones de pesos, según los reportes que el propio Gobierno del Estado ha dado a la Secretaría de Educación Pública y que pueden revisarse en su página de transparencia. Esta cantidad se encuentra muy por debajo de los 415 millones de pesos que el gobernador Ignacio Peralta se comprometió a transferirle a la universidad, de acuerdo al convenio que de forma personal firmó. Además, si lo comparamos con lo que este Congreso aprobó en el presupuesto de egresos para el año 2020, la cantidad que el gobernador le entregó a la universidad representa apenas el 77% de este monto. Es decir, le transfirió 65 millones de pesos menos, a pesar de que los ingresos del Estado superaron las expectativas de la ley de ingresos. ¿Cuál es la excusa del gobernador Ignacio Peralta para no haber entregado el presupuesto que este Congreso autorizó para la universidad? Por ello, coincidimos con la Universidad de Colima en que el Gobierno del Estado tiene parte de la responsabilidad en la grave situación financiera que atraviesa actualmente esta institución. Sin embargo, también es importante señalar como responsables de este escenario a las propias autoridades universitarias, principalmente al rector actual, a quien se le han señalado por parte de OSAFIC diversas irregularidades en el manejo de los recursos. Entre estos señalamientos, por dar un ejemplo, se encuentra la falta de pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social por un monto de casi 10 millones de pesos y que derivado de ello, OSAFIC le impuso una multa a la universidad. En este caso específico, podemos observar en los informes de resultados de las cuentas públicas que el rector de la universidad argumenta lo mismo que en el comunicado del pasado 15 de enero, es decir, justificó la irregularidad en el retraso de las transferencias del presupuesto federal y estatal. Sin embargo, el propio OSAFIC contradijo este argumento y señaló que dicho pago debía de salir de los recursos propios, no del presupuesto público. Es decir, también hay una mala administración del recurso por parte de las autoridades de la Universidad de Colima. No es poco el presupuesto que recibe la Universidad de Colima. Tan solo en el año pasado recibió de presupuesto un total de 1,813 millones de pesos, que es equivalente a un poco más del 10% del presupuesto total del Estado de Colima. Esto sin contar ingresos propios derivados de las inscripciones
servicios y otros conceptos. No nos explicamos cómo es que la Universidad de Colima tiene problemas para cubrir temas tan básicos y trascendentales como el pago a sus trabajadores. Es urgente que las autoridades de la universidad saneen las finanzas, que se acaben con los privilegios y que se realice un plan de austeridad real. Recordemos que no solo tiene la obligación de pagar puntualmente lo que les corresponde a sus trabajadores, sino además lograr la gratuidad de la educación en nivel medio superior, como lo establece nuestra Constitución Federal, eliminando las cuotas que se cobran a sus estudiantes. Sobre esto, el pasado 4 de enero, el presidente Andrés Manuel abordó el tema señalando lo siguiente: se tiene que hacer un esfuerzo, cito, para que no se cobren cuotas en las universidades públicas, porque en muchas se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Se tiene que hacer un esfuerzo para que se administre con honradez el presupuesto de las universidades, que no se roben el dinero y que haya austeridad republicana. Tiene que haber un movimiento al interior de las universidades, sigo citando al presidente, para que no haya corrupción y para que haya honestidad en el manejo del presupuesto de las universidades. Esto va a permitir garantizar la gratuidad. Yo creo que ese es un esfuerzo que tienen que hacer las universidades. Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados, porque es una vergüenza que las universidades grandes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y maneja el presupuesto de manera discrecional a la vista de todo el mundo. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad. Si el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación, si se puede, con poco presupuesto, garantizar el que puedan estudiar. Y en este sentido ha actuado el Gobierno de México. El año pasado le transfirió a la Universidad de Colima 54 millones de pesos más que en el año 2019. En el año 2020 transfirió 1.591 millones y en 2019 le transfirió 1.537 millones. Es claro, pues, que por parte del Gobierno de México se está haciendo un esfuerzo y que es necesario que las autoridades, tanto del Gobierno del Estado como de la Universidad de Colima, se hagan responsables de esta situación y realicen también un esfuerzo para sanear sus finanzas. Por estas razones es importante recalcar que el responsable principal de la grave situación que atraviesa la Universidad de Colima no es el Gobierno de México, sino el propio gobernador y las autoridades de la Universidad de Colima, en especial del rector, que han sido cómplices en los desfalcos de las finanzas públicas. Hace falta claridad, transparencia, austeridad y rendición de cuentas. La bancada de Morena, desde que llegamos a esta legislatura, lo hemos venido señalando y hemos luchado porque la cerrazón de las autoridades universitarias termine. A solicitud de Morena, en esta legislatura, se realizó por primera vez la revisión de las cuentas públicas de la Universidad de Colima. Además, se presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica que buscaba evitar el nepotismo, la corrupción, los malos manejos financieros y la democratización de sus órganos para acabar con el caciquismo. Pudo discutirse, hacerse foros dentro de la universidad, hacerse cambios o adaptaciones a la propuesta, pero no hubo interés en avanzar, en dejar de lado la opacidad, la corrupción y el saqueo con que se han manejado la universidad. Les interesó más venir a regalar espadas de colonizadores que masacraron indígenas y que no representan el sentir del pueblo de México y del pueblo de Colima. Por estos motivos y en sintonía con la solidaridad que expresamos hacia los trabajadores, buscaremos que se rindan cuentas, que se corrijan estas irregularidades, buscaremos que se les pague puntualmente a los trabajadores y que asuman sus responsabilidades. En este sentido, es necesario realizar un exhorto al gobernador del estado
José Ignacio Peralta Sánchez para exigir se respeten los convenios suscritos con la Universidad de Colima y para que realicen las transferencias que se le adeudan, y al rector José Eduardo Hernández Nava para que en el ámbito de sus competencias realice las gestiones necesarias en aras de sanear las finanzas de la Universidad de Colima, así como la planeación, aprobación y ejecución de un plan de austeridad estricto que evite se repitan situaciones como las señaladas anteriormente. En atención a las consideraciones vertidas y de conformidad con las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, en específico el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así como al secretario de Planeación y Finanzas de esta dependencia, Carlos Arturo Noriega García, para que den cumplimiento a lo establecido en el convenio de colaboración suscrito con fecha 13 de enero del 2016 por el Gobierno de México, con el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Colima y la Universidad de Colima, con anexo de ejecución 2020, vinculado con el convenio referido suscrito con fecha del 20 de enero del 2020, con lo establecido en el decreto número 185 relativo al presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020 y con los artículos 2, 3, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Segundo, esta 59ª legislatura del Congreso del Estado de Colima, con fundamento, exhorta respetuosamente al rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, para que en el ámbito de sus competencias realice las gestiones necesarias en aras de sanear las finanzas de la Universidad de Colima y conforme a su normatividad interna, analice la planeación, aprobación, ejecución de un plan de austeridad estricto que evite se repitan situaciones como la señala en la exposición de motivos del presente acuerdo. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor de este Congreso del Estado de Colima, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos legales y administrativos correspondientes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126, fracción 2 de su reglamento, solicito respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Vladimir Parra Barragán, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Así es. Le informo, diputado presidente, que no fue aprobado por haber alcanzado la votación de la mayoría de los diputados. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido.
Continuando con el orden del día, en asuntos generales se le concede nuevamente el uso de la voz al diputado Vladimir Parra Barragán. Con su permiso, presidente. Adelante, compañero diputado Vladimir. El suscrito diputado Vladimir Parra Barragán, integrante de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador. El 11 de enero del presente año, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Avianelo, sostuvo que a partir del próximo 4 de abril del presente año deberá de suspenderse la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país, con el fin de supuestamente garantizar la equidad en las contiendas. Posteriormente, el 16 de enero, el Consejo General del INE acordó prohibir al compañero presidente que durante sus conferencias mañaneras aluda a los partidos políticos, a las prerrogativas de los partidos, a su financiamiento público, acceso a radio y televisión, a su vida interna, ni a la postulación de cargos, registro de candidaturas a los frentes, coaliciones, alianzas, ni a las campañas estratégicas, ni a las encuestas de intención de voto. Pretender suspender o cancelar las conferencias del compañero presidente o incluso recortarlas, esconderlas, soterrarlas, es un acto de censura con el cual no puede estar de acuerdo esta soberanía, porque como todos sabemos y es de conocimiento público de las y los ciudadanos, las conferencias matutinas no son propaganda política, sino un ejercicio democrático de transparencia y de rendición de cuentas, de libertad de expresión y de acceso a la información al que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Esta vergonzosa y antidemocrática resolución vulnera la libertad de expresión del compañero presidente y el derecho a la información de toda la población. Es absurdo que se considere a las conferencias matutinas del presidente como propaganda gubernamental. ¿Qué acaso no va a poder expresarse sobre las viejas prácticas, sobre los fraudes electorales, sobre la compra de votos y el uso discrecional y perverso del dinero del presupuesto? ¿O esta situación es posible que estemos hablando de una verdadera democracia? ¿O es la democracia de los intereses creados la que pretende callarnos? Compañeras y compañeros diputados, la libertad de expresión es consustancial a la democracia. El proceso político de la Cuarta Transformación que vivimos e impulsamos en el país está librando desde hace tiempo una fuerte batalla mediática que tiene por un lado a los oligopolios comunicacionales y por otro a la gente sencilla que con su sentido común y su sentido de la justicia sintoniza bien temprano a nuestro presidente para escuchar las mañaneras e informarse del acontecer político de nuestro país. No les gusta que la gente se informe, no les gusta que la gente se entere, no les gusta que la gente piense y se forme su propio criterio. Y por eso mejor pretenden callarlo, pero no van a lograrlo. Perdón. El presidente está en su derecho a manifestarse e informar al pueblo, haciendo uso de su libertad de expresión
como cualquier otro ciudadano. Es más, ha sido claro que con su libertad de expresión no busca favorecer a ningún partido, pero sí en cambio busca que las elecciones sean limpias y que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no se compren los votos, que no se entreguen despensas a cambio de votos, que no rellenen urnas ni falsifiquen las actas, que no voten otra vez los muertos. Esta prohibición perversa supone un acto flagrante de censura, un atentado a la libertad que no debe prosperar, que no debemos avalar y con la cual nadie en esta Casa del Pueblo puede o debería estar de acuerdo. Si, como señala el consejero presidente Lorenzo Córdoba, las mañaneras pueden ser emitidas, ¿cuál es entonces el argumento para que éstas no puedan ser transmitidas de forma ininterrumpida y en su totalidad? ¿Cuáles son los alcances de la llamada tutela inhibitoria dictada por la Comisión de Quejas el 30 de diciembre, en donde solicitan al presidente abstenerse de hacer declaraciones de índole electoral en sus conferencias mañaneras? Argumentar que el criterio vigente considera que la transmisión íntegra es propaganda gubernamental y que por tanto no es posible su emisión y difusión durante las campañas electorales es irrisorio, es una vergüenza. No está en discusión que todo funcionario público tiene la obligación de ser imparcial. Ese no es el tema. Lo que ocurre es que es inaudito que las conferencias matutinas ante los medios de comunicación sean consideradas como un espacio de propaganda gubernamental y que por tanto sean sujetas a que se les aplique la llamada tutela preventiva o inhibitoria, que en realidad inhibe el derecho a la información de todas y todos los mexicanos. No es posible que el INE pretenda silenciar y censurar al compañero presidente, que se erija en una especie de tribunal de censura como en la Santa Inquisición para el manejo de la opinión pública. Al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral parece habérsele olvidado las grandes lecciones políticas y jurídicas que su padre nos legó en materia de lucha por la democracia en México y por la férrea defensa de la libertad de expresión. Cuando hablaba de la sagrada libertad de expresión, el maestro Arnaldo Córdoba decía con toda claridad que, cito, las condiciones en las que se deben ejercer el derecho de libertad de expresión parece que son totalmente incomprensibles para los dueños de los medios de comunicación electrónica y sus achichincles. ¿Qué derecho debe prevalecer? ¿El de Salinas Pliego, al que no le gusta Andrés Manuel, o el del ciudadano que ha sido televidente de TV Azteca y que sin embargo le gusta el tabasqueño? Arnaldo Córdoba, la sagrada libertad de expresión. Vivimos tiempos en los que la censura y la viralización de las noticias falsas debe ser un motivo de alerta para la humanidad. Los oligarcas del emporio mediático se han adueñado de la prensa, las editoriales, la radio, la televisión, el cine, el teatro, las escuelas, universidades, convirtiéndolos en su latifundio mediático. El monopolio televisivo ha impuesto la dictadura mediática de la mentira, ha instaurado lentamente la fabricación despótica de la información, opinión y conocimiento para engañar y someter a los pueblos a los intereses mezquinos de unos cuantos. Es por ello que el ejercicio democrático y de comunicación directa y constante que tiene nuestro presidente para con el pueblo de México ayuda a romper el cerco mediático y a librar la batalla comunicacional que se vive en cualquier país del mundo que pretende impulsar un gobierno democrático y popular. La nuestra es una lucha por la libertad de expresión, por la defensa de la democracia y por la democratización del derecho a la información. La nuestra es una lucha por la dignidad de los pueblos, en la que debemos acompañar los esfuerzos del compañero presidente. Como representantes populares debemos proteger las libertades frente a cualquier intento de imposición de censura. Nosotros, por nuestra parte, siempre estaremos a favor de la libertad de expresión de todas y todos los ciudadanos, a favor del debate, de la pluralidad, de las libertades y de la máxima de, como dice el presidente, prohibido prohibir. Por lo anterior, es necesario realizar un respaldo público e institucional al presidente de la República y un extrañamiento público
al Instituto Nacional Electoral por su reciente resolución de tutela inhibitoria, con la cual pretende coartar la libertad de expresión del presidente y el derecho a la información de las y los mexicanos, exhortándole a cada una y uno de los consejeros del INE para que se abstengan de violentar dichos derechos humanos y de menoscabar la democracia en perjuicio de la voluntad popular. En atención a las consideraciones vertidas y de conformidad con las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado envía un respaldo público e institucional al presidente de la República y al mismo tiempo hace manifiesto un extrañamiento público al Instituto Nacional Electoral por su reciente resolución de tutela inhibitoria, con la cual pretende coartar la libertad de expresión del presidente y el derecho a la información de las y los mexicanos, exhortándole a cada una y uno de los consejeros del INE para que se abstenga de violentar dichos derechos humanos y de menoscabar la democracia en perjuicio de la voluntad popular. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes, con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126, fracción tercera de su reglamento. Solicito respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación al momento de su presentación. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Vladimir Parra Barragán, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica. Adelante, compañera diputada Blanca Livier. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Adelante, compañera. Pues para respaldar este punto de acuerdo y también este posicionamiento en donde no estamos de acuerdo que a los mexicanos, que por primera vez tenemos un presidente que todas las mañanas nos informa de sus acciones y de cómo está llevando a cabo este gobierno de la transformación, se le quiera coartar el derecho al mexicano a ser informado. El tema realmente es un tema político, pero lo trascendental aquí es que el mexicano por primera vez en la historia está siendo informado todos los días y está en la Constitución que tenemos derechos y el derecho a la información es vital. Así que claro que aprobamos y respaldamos este punto de acuerdo del compañero Vladimir Parra y desde aquí respaldamos al presidente. Ojalá que todos aquellos que se llaman aliados y que andan diciendo en los medios y en las calles que son de la Cuarta Transformación, en esta votación sí se note que lo son. Es cuanto. Adelante, compañero diputado, tiene el uso de la voz. Bueno, yo solamente quiero recordar que este punto de acuerdo también comparte la posición de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, que ya se pronunció también en contra de la censura del INE. Entonces, pues algunos tendrán que ser congruentes en su votación, si no, pues van a demostrar lo que ya sabemos todos, ¿no? Que forman parte del viejo régimen de corrupción.
Tiene el uso de la voz el compañero diputado Guillermo Toscano. Su permiso, compañero presidente, pues claro que estoy a favor del tema de informar. Presidente, lo mismo, y esto entra en contexto con un tema que en unos momentos más vamos a ver en gobierno interno. El tema de los medios locales. Un tema que debemos de analizar completamente todos con el derecho a la información que todos los colimenses tienen. Yo he sido inclusivo en el tema de medios, donde vamos a pasar de 29 medios a 54 medios, es la propuesta para tener inclusión. Y entonces, en gobierno interno habrá manera pues de ahí de hacer los posicionamientos necesarios en ese tema. Claro que no voy a hacer algo que no permita la ley. Entonces, es un tema de apertura a los medios de comunicación y que lo voy a señalar definitivamente. Yo he sido muy señalado en diversos medios por líneas que algunos han marcado, pues yo no tengo ningún problema. A esos mismos medios les estoy dando el respaldo para que continúen en convenio. Entonces, igual en el tema del presidente estoy de acuerdo en que tiene el derecho los mexicanos a informarse y voy a respaldar esa propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que no fue aprobado por haber alcanzado la votación de la mayoría de los diputados. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. Con el siguiente punto del orden del día, en asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Con el permiso de la mesa directiva, así como de las y los compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima relativa a elevar a rango constitucional el derecho a una alimentación sana, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad. Como mencioné con anterioridad, al ser miembro del Subcomité Especial de Gran Visión para el Desarrollo del Estado de Colima, es necesario legislar por una adecuación a nuestro marco normativo que tenga presente los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030,
En consecuencia, después de analizar el marco jurídico de nuestra entidad, una servidora se percató que el derecho a la alimentación no estaba garantizada para todas las personas en nuestra Constitución, gracias a una reciente reforma realizada por mis compañeras y compañeros diputado Vladimir Parra Barragán, Livier Rodríguez y Ana Karen Hernández. El derecho a la alimentación de las niñas y niños está garantizado. Sin embargo, considero necesario que avancemos otro paso para asegurar la seguridad alimentaria en nuestro Estado. Así, el objetivo 2 de la Agenda 2030 relativa a la erradicación total del hambre nos sirve de guía a través de sus metas para que todas las personas de Colima gocen de una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Por ello, propongo la modificación a los artículos 2, 12 y 33 de nuestra Constitución para quedar de la siguiente manera. Artículo 2. Toda persona tiene derecho. De las fracciones 1 a la 14ª queda de la misma manera. De la fracción 15ª a una alimentación sana, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, el Estado garantizará dicho acceso. Artículo 12. El gobierno de la sección A la D quedan igual. Inciso E, el gobierno del Estado y sus municipios asegurarán el acceso equitativo y oportuno de alimentos a todas las personas, en particular a las personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Se promoverán sistemas de producción sostenible, protección a la diversidad biológica, la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales, siempre y cuando estos garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos. Artículo 33. El Congreso del Estado tiene facultad para la fracción 1 a la 15ª queda igual. De la fracción 16ª, expedir la ley que establezcan las estrategias prioritarias para el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional del Estado de Colima, así como garantizar el derecho universal a la alimentación sana, nutritiva y suficiente para todos los habitantes del Estado. Por todo lo anterior, solicito que la presente iniciativa sea turnada a las comisiones correspondientes para dar el cauce legal que corresponda, exhortando a todas mis compañeras y compañeros a sumarse a este tema tan importante para la sociedad, dejando fuera intereses particulares y pensando siempre en el bienestar de las personas. Es cuanto. Gracias, compañera diputada Claudia Aguirre Luna. Se turna a estudios legislativos y a puntos constitucionales. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 21 de enero del año 2021 a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. De acuerdo, compañero diputado. Siendo las 13 horas con 33 minutos del día 18 de enero del año 2021, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 17, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias.